Hola, buenas. Hoy vamos a ver brevemente qué tal se comporta en carretera, las sensaciones que nos produce este Lexus GS 300H. Para empezar, cinturón de seguridad. En cuanto nos ponemos el cinturón de seguridad, el volante y el asiento se ponen a la altura que le hayamos indicado anteriormente. Un toque sería electricidad básica, segundo toque sería electrónica general, y si pisamos el freno y le damos al botón, así tendríamos el coche completamente encendido. Ahora vamos a intentar llevarlo en modo EV. Vale, tenemos carga para llevarlo en modo EV. El modo EV es el modo totalmente eléctrico. Mientras el coche tenga carga y no pasemos de 50 km por hora, vamos a poder llevarlo en modo completamente eléctrico. Así que metemos D y vamos allá. El coche en modo EV no hace nada de ruido, consumo cero, emisiones cero, todo cero. Como veis, nada de ruido, totalmente silencioso. En cuanto el coche detecta que la batería está baja, automáticamente enciende el motor térmico. En este coche en concreto tenemos sistemas de seguridad como son los asistentes de líneas, asistente de radar, velocidad por control de radar en distancia delantera. Tenemos el coche bastante equipado, es un acabado Executive. Hay dos versiones, esta sería el 300 y luego estaría el 450. La diferencia son pues un motor bastante potente y aproximadamente sobre 15.000 euros. Yo creo que el 90% de la gente que va a comprar este coche podría fácilmente ir con este coche, no necesitaría en ningún momento el 450. Yo creo que nos podríamos ahorrar esos 15.000 euros, ya que el coche tiene la suficiente potencia como para acelerar, como para incorporarse a autovías, autopistas, sin problema ninguno. Y a esto me refiero. Vamos a hacer una aceleración, vamos a incorporarnos a una vía rápida para que veáis la potencia que gestiona este coche. Yo creo que es más que suficiente. Vamos a comprobarlo. Frenamos a cero y vamos a hacer wow, quieto. Vale, como veis, la potencia yo pienso que es más que suficiente. O sea, tenemos muy buena aceleración, no hay en ningún momento falta de potencia, absolutamente en ningún momento. Y es que este tipo de coches, la gente que los prueba dice, es que es un coche muy tranquilo, es un coche que no tiene potencia. Al contrario, es un coche que está tan bien construido, que está tan bien insonorizado, hace tan poco ruido que no se nota la velocidad. Nos acabamos de poner a 70, a 80 y no se nota la velocidad. Es decir, perfecto, pero perfecto. Pero vamos a ponerlo en modo eco y vamos a ver qué tal se siente en modo eco. Vamos a aprovechar, tengo un coche delante, vamos a activar el control de velocidad por radar. Vale, vamos a activarlo. Vamos a ponerlo a la velocidad de la vía. Y veréis, tengo que decir que los controles de radar no se llevan muy bien con las rotondas. En cuanto llega a una rotonda, la verdad es que se vuelven un poco locos. Pero como veis, está frenando el coche solo. Vale, de hecho, yo no estoy tocando en ningún momento el acelerador ni el freno. Y el coche está haciéndolo automáticamente. Vale, como el coche entramos en una rotonda y perdió el de adelante, evidentemente. Pero bueno, le damos a restaurar. Vuelve otra vez a la velocidad de la vía y nunca se va a pasar de la velocidad máxima permitida que nosotros le hayamos indicado. Es decir, si nosotros le marcamos 60 y el coche de adelante va a 65 o a 70, este no se va a pasar de 60, pero si el coche de adelante reduce esa velocidad por debajo de la que nosotros le hayamos marcado, el coche va a ir a una distancia que nosotros le hayamos indicado y a la velocidad máxima que el coche de adelante vaya a llevar. Pero en general llevar este coche es una gozada, o sea, llevar este coche es una auténtica maravilla. Va suave, mega suave. De hecho, voy a aprovechar, voy a poner la ventilación en los sillones, así voy fresquito, voy a activar la climatización, voy a ponerla a poquita potencia, ¿vale?
Y así vamos de maravilla. Es decir, ir en este coche es de lo mejor. Es una gozada. Como habéis visto, me ha detectado ese coche que se estaba metiendo en nuestro carril y por eso me ha avisado y ha frenado. De lo mejor. Es una gozada. Una gozada. Ese es el aviso de precolisión, es decir, el aviso de que si el coche detecta que puede haber un accidente inminente, nos va a avisar y luego nos va a frenar en caso de que nosotros le hagamos caso omiso. Vamos a comprobarlo una vez más. No voy a frenar. No he frenado, no he tocado el freno ni el acelerador en ningún momento. Y el coche automáticamente frena. Para reanudar sí que nos pide que toquemos levemente el pedal de acelerador. Esto es un sistema de seguridad, ¿vale? Todos los coches lo hacen. Pero en cuanto nosotros tocamos levemente el acelerador, el coche vuelve a lo mismo. Detector de radar, la velocidad que nosotros hayamos indicado y la distancia que nosotros hayamos indicado. Los baches no se notan las imperfecciones de la carretera, no se nota nada. La insonorización de este coche es maravillosa, maravillosa. Pegas que le pongo yo a este coche, como ya os comenté en el vídeo en profundidad que le hice, porque le hice un vídeo en profundidad para que veáis todos los botones, todas las funciones, os dejo abajo en la cajita de descripción. Uno de los primeros fallos, pero porque estoy acostumbrado a ello, ¿vale? Uno de los primeros fallos es el que no tenemos un hueco para meter la llave. Yo ahora mismo la llevo en el bolsillo, normalmente las de mi coche las llevo siempre en el bolsillo, así que no habría problema, pero cuando te dan una llave siempre buscas un hueco en donde meterla, pero bueno, la llevas en el bolsillo y listo. Ese sería uno. El otro quizás sería que los asientos no se abatan, pero tampoco es un problema. Por mí no hay problema ninguno en que no se abatan. Pero del resto, yo creo que es un coche estupendo. Y ahora va a pitar otra vez porque estamos en una rotonda. Salimos de la rotonda, reseteamos otra vez la potencia y la velocidad y listo. Como os iba diciendo, también tenemos detector de líneas. Nos ayuda, dependiendo de la potencia o de la sensibilidad que nosotros le pongamos en los ajustes que os he enseñado en el vídeo que os he comentado ahora, le podemos indicar que sea más sensible o no, pero el coche nos ayuda a girar levemente, muy suavemente. Prácticamente no es un coche intrusivo en ese aspecto. Hay otros coches que notas que pegan un tirón, que te pegan un golpecito y a veces es un poco intrusivo, pero este no, te ayuda levemente a girar en las curvas para que no tengas que hacer tanta presión y que te sea más cómodo. Eso sí, tengo que decir que la ventilación en los sillones es una maravilla. Llevar los sillones refrescados, refrigerados con ventilación es algo que no sabía que existía, y cada vez que lo hay en un coche, los días de calor se agradece muchísimo, porque por ejemplo, si una persona va de traje o de camisa, o incluso yo que voy de polo, y hace calor, y en cualquier coche de cuero iríamos sudando, pero en este con la ventilación se va de maravilla, en serio, de maravilla. En la pantalla que tenemos en el cuadro podemos ir viendo la gestión de energía que está haciendo el coche. Si estamos como ahora mismo en una cuesta, el motor térmico entra en funcionamiento. Ahí es cuando consume. ¿Cuándo es rentable? Cuando hacemos una medida de subida, bajada, subida, bajada. En las bajadas este coche no consume. En las subidas, un poquito. Pero ahora, enfilamos una cuesta hacia abajo y como veis, las baterías se generan. Las baterías son las que mueven el coche. Si nosotros pisamos el freno, como veis, la rueda es la que le da la energía de nuevo a la batería, ya que se recarga la batería a través o bien del motor térmico, o bien de la frenada o del movimiento del coche. ¿Vale? Nosotros le estamos pisando, el térmico está en funcionamiento, vamos a poner el radar como siempre, y ahí tenéis la batería moviendo al coche.
Gracias a eso, los consumos son muy reducidos, como pudisteis ver en el otro vídeo. De hecho, lo podemos ver en el menú, ¿vale? Si nos vamos a información de coche, ¿vale? Los consumos que me está haciendo son aproximadamente de un 6 de media, entre un 6 y un 7. Y tenemos que estar pensando que tenemos un coche de más de 200 caballos, un coche muy pesado, muy grande, que en cualquier otro motor o modelo de gasolina, no hablamos de diésel, tendríamos un consumo mínimo de 1,2 o quizás 3 puntos por encima de lo que estamos viendo ahora mismo. Badenes. Prácticamente ni nos enteramos. Y eso que no tenemos la suspensión variable que está disponible en versiones superiores. Esta es la suspensión normal y corriente. De hecho, vamos a coger aquel badén y vais a ver lo suave que los absorbe perfectamente. Pero perfectamente. No sabría deciros cómo, pero lo podría comparar con un clase S, y no estamos hablando del mismo nivel de un clase S, ¿vale? La misma sensación de conducción que estoy sintiendo con el GS la he sentido con el clase S. Y ya hemos llegado a nuestro destino, chicos. Como veis, el consumo es muy bajo. Más o menos me ha hecho una media de entre un 7 más o menos, un 6, un 7 en las barras medias. Pero bueno, hay picos de prácticamente 0, por no decir 0, y hay picos de casi 10. Normalmente está entre el 9 y el 0, así que podéis haceros una idea de este coche. Tenemos el climatizador activado, la ventilación del sillón activada, tenemos el sistema multimedia activado, tenemos todo activado. Así que si desactiváramos el climatizador, la ventilación y demás, yo creo que incluso nos bajaría medio o un litro casi, por así decirlo. Así que nada, chicos, yo creo que esto está genial. Es decir, tenemos un coche bastante barato, este concretamente en unos 57-58.000 euros. Y ya os digo, os vuelvo a repetir que lo podría llegar a comparar con un clase S en las sensaciones de conducción. Muy suave, esponjoso. Pero recalco lo que yo os digo siempre, este tipo de coches no es para todo el mundo. Para quien le guste la conducción alegre, no es este tipo de coches híbridos. Los coches híbridos son para la gente que quiera conducciones normales, conducciones más bien tranquilas, conducciones que no busquen aceleraciones, que no busquen autopista constantemente. Pero bueno, este sí que se podría meter por autopista constantemente, a no ser que seáis de los que vayáis a llevarlo siempre 100% por autopista, que sí que os recomendaría casi el 450 para llevar potencia de sobra en todo momento. Pero yo creo que este, tal cual, es una maravilla. Sin duda, Lexus ha hecho un muy buen trabajo. Así que nada, chicos, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!